Buenas noches, bienvenidos a Globant Development Week. Vamos a iniciar con nuestra primera charla que trata sobre Agile. Les voy a presentar a Jen y a Estelita, las cuales son BA Senior de Globant. Jen tiene 7 años y le gusta tocar guitarra. Estelita tiene 5 años de experiencia. Perdón, ya me di cuenta. Muy joven. Perdón. Y su hobby es bailar. Tienen más de 7 años de experiencia y nos van a dar una charla sobre un overview sobre BBD y Living Documentation. Empecemos. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Bueno, me presento nuevamente para que distingan quién es quién. Yo soy Jennifer Gómez, tengo 7 años de experiencia en Globant y soy analista senior de aquí de Globant. Soy ingeniera de sistemas, entusiasta de Agile, con experiencia trabajando acá en Globant con Scrum, Kanban, Scrumban, metodologías tradicionales y pues bueno, algo de conocimiento en metodologías de Spotify, experiencia con eso también y con Safe. Bueno, soy Estela, también analista aquí en Globant, hace 5 años, me mudé de Argentina para acá. Soy ingeniera en sistemas, también soy Agile Facilitator y referente en la región de Agile para lo que es Globant. Bueno, el día de hoy, como les comentaba, vamos a estar haciendo un overview sobre lo que es BDD y Gherkin. También vamos a mostrarles qué es Living Documentation para que ustedes tengan claridad sobre el tema y vamos a revisar cuáles son los beneficios y los challenges que tenemos al implementar BDD. Bueno, y un quick reminder, tenemos poco tiempo, entonces si tienen preguntas sobre esto, nosotros vamos a quedarnos aquí al costado, así que después de la sesión pueden realizar las preguntas que tengan, se las vamos a responder. Listo, bueno, iniciemos entonces. Para entender qué es BDD, a mí me gustaría devolvernos un poquito como en el tiempo, en la práctica y hablar por encima sobre qué es TDD, que tiene que ver con todo lo de como el ciclo tradicional. Lo que hace TDD es que es un proceso de diseño e implementación de software y esta práctica es muy especializada en todo lo que tiene que ver con pruebas. Ojo que ese índice no significa que nuestro ciclo de pruebas sea el mejor o la mejor calidad, simplemente que está basado en esa técnica. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los pasos de TDD? TDD normalmente lo que hace es que tenemos una serie de requisitos y por cada uno de los requisitos se genera una prueba. Esa prueba tiene que fallar. Si la prueba no falla, es que estamos haciendo algo mal y hay que volverla a realizar para que falle. Una vez esa prueba falle, entonces ya se debe iniciar a hacer el código, el mínimo código para que esa prueba pueda pasar. En el momento en que la prueba pasa, se debe volver a ejecutar la prueba. Perdón, en el momento en el que el código ya está listo, se debe ejecutar nuevamente la prueba. La prueba en ese caso ya debe ser exitosa y una vez exitosa, lo que se recomienda es que se haga un refactor del código como para verificar que en el momento en el que todos los tests sean exitosos, pues nuestro código esté funcionalmente bien. Y una vez pasa todo este ciclo, tenemos que volverlo a repetir para cada uno de los requerimientos o requisitos que nosotros tenemos. Entonces, esto puede llevar fallas, puede conllevar a fallas, puede conllevar a que vamos a tener un código que no es sostenible y por eso salió la evolución de TDD, que es BDD. Entonces, BDD también es un proceso que nos permite realizar pruebas, únicamente que en este caso ya no se hacen pruebas unitarias, sino que son pruebas por comportamiento. En este caso, se definen los goals del negocio desde el inicio y con base en esos goals, no solamente en entender cuál es el goal global del proyecto, sino sprint tras sprint, nosotros podemos generar futures de los futures que se hace como el split a épicas y finalmente se hace un split a las historias. ¿Qué es lo bueno de BDD? Que BDD, aparte de tener como los requerimientos de la forma tradicional, nos permite tener un lenguaje común que puede ser que se puede entender tanto desde la parte de negocio como la parte técnica. La parte técnica me refiero a desarrollo y a la parte de testing.
Y una vez tenemos todas estas historias con esos ejemplos que se pueden realizar por medio de este lenguaje común, que más adelante vamos a hablar sobre qué es, ya realizamos el código y sobre ese código se hacen todas las pruebas ejecutables. Eso nos permite tener una living documentation y tener como un reporte y progreso real del proyecto en el momento. Bueno, entonces, ¿qué es Gherkin y cómo entra Gherkin dentro de lo que es BDD? Entonces, Gherkin es un lenguaje, así de simple y sencillo. Es un ubiquitous language porque este lenguaje permite a todas las personas, ya sea de negocio, técnicas, los clientes, los BAs, los desarrolladores, cualquiera, lo pueda leer y sea entendible para todos, ¿sí? Tiene que ser netamente claro, la persona que lo lea lo tiene que entender. Esa es su primera definición. Es un lenguaje de negocio que está definido sobre el dominio de especificación. ¿Sí? No, atrás. Tiene dos propósitos fundamentales. Uno es Living Documentation, que ya vamos a explicar qué es, y el otro es dar soporte a los tests automatizados. Una vez que nosotros podamos implementar Gherkin o que podamos escribir nuestras historias o requerimientos en Gherkin, esto nos va a permitir a nosotros ya pasar a la automatización de manera casi directa, o sea, como copiando lo que yo estoy definiendo y ya pegándolo en mi herramienta. En este caso, los que definieron este lenguaje es Cucumber, entonces son los que primero lo emplearon, pero por supuesto hay otras herramientas para poder implementarlo. Entonces, tenemos ejemplos, por supuesto, para que sea más legible todo esto. Nosotros tenemos nuestras historias de usuario, donde vamos a definir cuál es el comportamiento de la funcionalidad que nosotros queremos desarrollar. Entonces, una vez que nosotros escribimos nuestra historia de usuario, tenemos un espacio donde definir los criterios de aceptación que queremos que cumpla la funcionalidad. Entonces, Gherkin define palabras reservadas para poder hacer esa descripción. Esta es la forma en la que vamos a escribir nuestros criterios de aceptación. Given, o dado, nos va a definir el contexto en el cual está el sistema en ese momento para que se pueda ejecutar lo siguiente. When es una acción o un trigger, un disparador, que dada la situación del sistema, con esa acción yo voy a tener resultados. Esos resultados yo los voy a definir en la parte del DEM. Otras palabras reservadas que tiene Gherkin es la palabra AND, que nos permite agregar diferentes contextos en el given y en el then. Algo restrictivo es que no podemos agregar ANDs en nuestra acción debido a que programáticamente eso sería muy complejo. Entonces acá hay un ejemplo. Dado que la línea de tren pasa en estos horarios, cuando quiero viajar a Parramatta hacia Town Hall a las 8 de la mañana, me van a avisar que tengo que tomar el tren en ese horario. O sea, esa es la salida. Otra forma de escribirlos es de esta manera. Cuando Gherkin o BDD a nosotros nos permite definir el contexto. Cuando tenemos reglas de negocios que son muy complejas de definir solo en un escenario, lo que podemos hacer es usar variables, que son estas. Entonces, tenemos nuestra feature, que como mencionaba Jen, en la feature nosotros agrupamos la funcionalidad. Entonces, tenemos una funcionalidad y después, cuando definimos nuestros escenarios, podemos utilizar variables para poder representar distintos escenarios. En este caso, por más que tengamos 4 variables, el escenario es sencillo, ya que solo tenemos 2 inputs. Pero en las tablas de ejemplo nosotros podemos definir la cantidad de ejemplos que nosotros queremos representar con el escenario. Vamos a algo más sencillo. Si queremos si queremos agendar un vuelo, yo podría decir que dado que ingresé a la página, cuando completo los datos y defino una tabla de ejemplo, entonces voy a recibir una confirmación. Siguiente. Y también estas variables las podemos usar como tablas en diferentes espacios, como para poder definir más casos para esos criterios de aceptación.
En este caso, buscar películas por director. Entonces yo acá voy a tener los títulos de la película, los directores de cada película y los años. Entonces, cuando yo busque por director, voy a ver estos resultados. Siguiente. Entonces, ¿qué nos permite BDD? Que era lo que les estaba contando al inicio. Al momento de tener todo este proceso definido, que es un poco es mucho más organizado dentro de los procesos que se deben llevar entre negocio, entre la parte técnica, desarrolladores, la parte de testing, nosotros vamos a tener la posibilidad de tener Living Documentation. Ese Living Documentation está basado en ese lenguaje que nos permite a todos, a todo el equipo, a todos los actores que pertenecen al proyecto, al desarrollo de ese proyecto, entender qué es lo que está pasando. Sigue, por favor. Entonces, una de las cosas que puede pasar es que Gherkin, con base en las historias que nosotros estamos creando y cómo las estamos definiendo, nos permite crear unos .future. Esos documentos son los que más adelante se van a testear. En el momento en el que se testea, por ejemplo, acá tenemos un caso con Serenity, nos permite también generar reportes. Estos reportes nos permiten saber en qué está en este momento nuestra aplicación, cómo se está comportando. Adicional a eso, si hay test, por ejemplo, que están fallando, significa que hay algún tipo de desconexión entre los requerimientos que fueron escritos dentro de la historia y el test que nosotros estamos ejecutando. Entonces, ahí hay que ir a revisar el test, a qué historia está linkeada y hacer los posibles cambios, updates, generar el nuevo test, etcétera, para tener absolutamente toda nuestra documentación al día. Cosa que si llega alguien nuevo al proyecto pueda entender exactamente qué es lo que se está testeando y en qué estamos nosotros en este momento en el desarrollo. Algo muy chévere es que adicional a eso, no solamente nos muestra los tests acá, sino que nosotros tenemos la posibilidad de ingresar a los tests, siguiente, y poder ver mucho más en detalle qué es lo que nosotros estamos probando, cuáles son los paso a paso que nosotros estamos generando dependiendo de los requerimientos. Tenemos una tabla de requerimientos también que nos permite ver qué fue lo que se escribió dentro de la historia. Nos deja ver el outcome de cada uno de los pasos y cuánto fue la duración o lo que se demoró el realizar este test. Este es un ejemplo de un test que fue exitoso. También tenemos un ejemplo de cuando un test falla, que nos permite también ver qué fue lo que falló, qué fue lo que no se cumplió, el criterio que no se cumplió. Y hay otro tipo de test que son los compromise test, que significa este test no fue successful, no fue exitoso, pero tampoco ha fallado. Simplemente está precondicionado y estamos esperando a que esta condición se cumpla. Entonces, este test se va a seguir ejecutando hasta el momento en el que esta condición se cumpla o no se cumpla, ya va a fallar o va a ser exitoso. Y esto nos permite ver, este tipo de reportes nos permite ver todos esos criterios que estamos teniendo en cuenta al momento de realizar estos tests y los reportes. Algo muy chévere, que es algo en lo que quiero hacer énfasis, es que como están escritos los escenarios, como tenemos un lenguaje común, todos los actores desde cualquiera de las perspectivas, negocio, desarrollo, la parte de operaciones incluso, les es muy útil poder tener toda esta información y saber realmente en qué estado se encuentra el proyecto. Por ejemplo, para la parte de operaciones, si es necesario un mantenimiento en la parte de producción o algo, ellos pueden venir y revisar en qué estamos en este momento y poder tener como un background para poder hacer ese mantenimiento, poder generar métricas dentro del proyecto, saber velocity, etcétera, y esto es algo que es como transversal a absolutamente todas las partes involucradas dentro del proyecto. Entonces, ¿cuándo vamos a usar BDD y por qué deberíamos usar BDD? Entonces, ¿cuándo? La idea de usar BDD es poder generar comunicación entre todas las personas que tenemos dentro de nuestro equipo. Entonces, si nosotros escribimos los escenarios de la manera en que los mostramos previamente, vamos a poder generar una colaboración entre todos los roles del equipo. Y esto, como ya mencionamos varias veces, es un lenguaje común. Entonces, todas las personas que estamos ahí adentro trabajando con BDD y definiendo así nuestros acceptance criteria, vamos a poder entender qué es lo que queremos hacer. ¿Por qué usar BDD? Cuando nosotros escribimos nuestros escenarios, los acceptance criteria con BDD, nos van a permitir ganar en performance para la parte de testing, ¿sí? Como mencionamos, este es un input
a nuestra etapa de testing y a nuestra automatización. Y también nos va a ayudar a eliminar tiempos de trabajo. Porque si nosotros en etapas tempranas empezamos a aplicar BDD, en el futuro, ya cuando estemos en la etapa de testing, vamos a poder reducir el tiempo de testing debido a que esos acceptance criteria escritos con BDD nos van a permitir la automatización. Y por supuesto, nos ayuda a la documentación. Entonces, ¿qué pros tenemos de usar BDD? Gracias. Uno de los pros es que hay un engagement muchísimo más grande dentro del equipo de proyecto. No sé si en algún momento han llegado a escuchar, por ejemplo, la charla de 3 amigos o el meeting de 3 amigos. ¿Qué es esto? Es que cuando el analista está con el PO, revisa los requerimientos, escribe la historia, luego de eso puede tener una reunión directa con el líder técnico y una persona que sea el líder de calidad para revisar esos requerimientos y ver que en conjunto las 3 partes estén de acuerdo con todo lo que se está escribiendo ahí antes de ir y pasar todas esas historias a ser planeadas y estimadas por el resto del equipo. Esto permite que de verdad, como de una forma global, todo el conocimiento y todo lo que se necesita para poder desarrollar las historias. Entonces se trabaja mucho más de la mano con el resto del equipo, no es una parte solamente que análisis le entrega a la parte de desarrollo y miren a ver ustedes cómo hacen, sino que realmente entre los 3, entre la parte de calidad, desarrollo y la parte de negocio, revisan bien cuál es el requerimiento, qué es lo que se quiere lograr y cómo vamos a hacerlo y qué pruebas se van a ejecutar, porque acá es muy importante también tener en cuenta que nosotros no escribimos simplemente escenarios acerca del happy path. Acá es súper importante que en cada uno de estos ejemplos también busquemos todos esos escenarios que normalmente no se contemplan. ¿Qué puede pasar si no alcanzo a lograr tal cosa? ¿Qué pasa si no se ejecuta eso? ¿Qué pasa si llego a tener este error? Todo eso es súper importante integrarlo, dejarlo ahí descrito dentro de los escenarios para que más adelante las pruebas puedan ser testeadas con base en eso y adicional a eso el desarrollo, el código que se está escribiendo se vuelva un poco más simple y pues sea mucho más descriptivo, por así decirlo. Bueno, ya lo mencionamos varias veces. La idea de usar esto también es que nos va a ayudar a automatizar nuestros casos. Entonces también vamos a reducir todo el tiempo posible que utiliza el desarrollador. Aparte, imagínense de que si nosotros desde etapas tempranas no estamos usando BDD y definimos un requerimiento, lo que yo le explico a mi equipo que tiene que desarrollar lo van a entender de una forma que no está escrita y a la hora de ellos automatizar lo que tienen que automatizar lo van a escribir de otra forma. Entonces existe una posibilidad muy grande de que haya una misunderstanding, un malentendido entre las partes, ¿sí? Entonces, si yo digo una cosa y pasan muchas etapas y la otra persona entendió otra, mis requerimientos al final del día o el producto que yo estoy generando al final del día va a estar mal. Listo, ¿qué contras o challenges tenemos nosotros acá? Porque sí hay bastantes. Uno es que como tiene que haber un engagement tan grande del equipo, es necesario que haya una curva de aprendizaje bastante grande acerca de la práctica, que de verdad se conozcan bien la forma de trabajar, que todos estén como integrados y que tengan en la cabeza cuál es el lenguaje, qué es Gherkin, cómo es el proceso de BDD, y no solamente desde la parte del equipo de desarrollo y negocio en sí, sino también por parte del cliente. Es súper necesario que esta práctica sea algo que sea como su credo y que sea general, que sea por ambas partes. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar acá? Que si de pronto la práctica la tenemos muy clara nosotros como equipo de desarrollo, que somos quienes vamos a entregar el producto final, el cliente de pronto puede pensar, como por lo general pasa, los product owners no tienen tiempo, están súper ocupados y dejan que vaya pasando el tiempo, no definen bien los requerimientos, no tenemos como la perspectiva general del negocio, no tenemos un goal definido, pues eso va a hacer que la práctica realmente no funcione como debería ser. Otra cosa es que obviamente como tenemos una curva de aprendizaje, pues al inicio cuando estemos empezando a escribir los requerimientos o los acceptance criteria por medio de este lenguaje, va a ser, digamos, vamos a utilizar malas prácticas.
y cada vez que vayamos como entendiendo un poco mejor de qué se trata, que podemos utilizar no solamente escenarios normales, sino escenarios outline con tablas, con variables, etcétera, y vamos aprendiendo un poco más de eso, pues vamos a empezar a simplificar mucho más el trabajo dentro del proyecto, pero toma tiempo y se necesita una curva de aprendizaje bastante, no voy a decir extensísima, pero sí necesitamos una curva de aprendizaje no solamente para el equipo en sí de desarrollo, sino para el cliente también, como para que se concientice de que es muy necesario que ellos estén presentes apoyando al equipo para tener ese entendimiento global del proyecto y para tener el entendimiento por lo menos de qué es lo que viene realmente para el siguiente sprint, si estamos trabajando en sprint y metodologías ágiles. Obviamente, como algo similar a lo que pasa en TDD, si los testing no se están realizando de la manera correcta, si esos tests no están escritos realmente siguiendo todo lo que está dentro de las historias, pues podemos volver a caer en el error en que vamos a estar entregando un producto que no es de calidad. Entonces, es una vez más un trabajo en conjunto que tiene que ser llevado desde el inicio, no solamente por la parte de negocio, explicando cuál es la funcionalidad, sino que tiene que estar súper integrada toda la parte técnica y la parte de testing. Listo. Bueno, entonces les queremos presentar unos casos de éxito. Actualmente, en el área donde yo trabajo, es mantenimiento de una cuenta de aquí de Globant, que es Southwest. Desde el inicio, como mencionaba Jennifer, un problema muy grande es la curva de aprendizaje. Esto nos llevó bastante tiempo de que todos lo podamos entender, desde el cliente hasta mi equipo. Pero una vez que lo pudimos lograr, tuvimos escenarios mucho más claros, se redujo un montón la ambigüedad. Todo el equipo sabía lo que estaba haciendo y todos colaborábamos en lo que estábamos haciendo. Logramos una cobertura del 100% en JBehaves, como les mencioné varias veces. Desde que nosotros escribimos el BDD, lo podemos transformar ya directamente a los tests automatizados, si es que están bien escritos, y eso nos llevó al 100% de coverage. Y algo muy bueno también es que, como nosotros teníamos automatizados la mayoría de todos los escenarios que podíamos automatizar, el equipo de testing no necesitaba hacer una regresión cada vez que había un cambio, ¿sí? Entonces nos estamos ahorrando un montón de tiempo en ejecución y en entregar el producto. Y finalmente, otro caso de éxito, este fue el proyecto donde yo aprendí todo lo que sé de BDD. Fue una cuenta bastante grande que tuvo Globant. World Fuel Services es el segundo supplier de gasolina más grande del mundo. Y algo muy bueno para mí, primero fue el engagement del equipo, poder trabajar de esa manera con el equipo, a pesar de que, igual que como dice Estelita, fue súper difícil al inicio poder aprender todo lo que implica tener como este proceso dentro de cada uno de los proyectos. Algo que llevo mucho y que todavía de pronto en los proyectos en los que estoy actualmente trato de hacer es poder utilizar el Gherkin dentro de las historias, porque con esos ejemplos se reduce muchísimo la ambigüedad. Todavía estás colocando, como les estaba contando, no solamente el Happy Path, sino que pones todos los escenarios que se te ocurran dentro de las tablas con el uso de variables, y eso hace muchísimo más fácil el entendimiento desde el lado de negocio como desde la parte de desarrollo. Entonces eso ayuda muchísimo al velocity del equipo también, porque ven qué es lo que se está pidiendo, es claro, es conciso, y pues saben que eso directamente es lo que se tiene que desarrollar y directamente es lo que se tiene que testear. Entonces eso ayuda muchísimo también a que la velocidad del equipo y de desarrollo vaya mejorando sprint tras sprint. Sí, bueno, vamos a ir cerrando. Acá les compartimos unas conclusiones para que saquen fotos, porque nos quedamos sin tiempo. Así que si tienen preguntas, ya saben, nos pueden contactar. Vamos acá. a dar perdón, te interrumpo, vamos a dar 5 minutos para preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Listo. ¿Tienen para preguntas? que alce la mano y Acá. rápidamente le acerco el micrófono. Listo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? En una de las diapositivas había algo de que no funciona en ambientes isolados. No sé Que si lo no explicaron, tiene pero que estar aislado, o sea, nosotros no vamos a escribir nuestro BDD o las historias de usuarios en BDD y que después el equipo haga lo que quiera, ¿sí? La idea es que todas las personas que estén trabajando sobre el mismo entorno estén trabajando sobre lo mismo y sea colaborativo, como estuvimos mencionando. Okay. O sea, por sí solo no va a funcionar. No sé si...
Mi nombre es Alejandra. Mi pregunta es, en una diapositiva también mencionaban que los tests deben estar diseñados teniendo en cuenta las características abstractas también. ¿Me podrían dar algún ejemplo cualquiera como para entender mejor a qué se refieren con test con cualidades abstractas? Ok, listo. Cuando hablamos de, en realidad, más que cualidades abstractas, estamos intentando decir que nos tenemos que abstraer un poco de lo que estamos escribiendo. Porque en realidad, si nosotros escribimos escenarios y definimos como un hard code o cosas por el estilo en nuestras tablas, en nuestras variables, si eso llegara a cambiar en un futuro, no lo vamos a poder ejecutar. Nuestros tests, con lo que mostraba Jennifer en los reportes, van a fallar, ¿sí? Entonces la idea es que si bien nosotros tenemos que llegar a un nivel de detalle suficiente para que el producto y los tests reflejen lo que quiere hacer el producto, en realidad tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de definir esos ejemplos, ¿sí? Y no ir al punto como un hard code de la definición. No sé si quedó claro. Ok. ¿Otra pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Oscar. Hola, Oscar. Cuando ya se ha hecho todo el proceso de automatización, creo que Gherkin va muy atado con Cucumber también. ¿Qué se le entrega al cliente finalmente? O sea, ¿cómo ejecutan ellos esas pruebas? No sé, un punto exe o qué reciben ellos para verificar la automatización. Sí, nosotros... bueno. Cuando nosotros estamos escribiendo, o sea, estamos haciendo nuestra automatización, nosotros vamos a tener archivos donde vamos a definir nuestras features y dentro de esas features van a estar definidas las funcionalidades y todos los criterios de aceptación asociados a esa funcionalidad. Entonces, se puede entregar eso o también se puede hacer la vista a través de los reportes que estábamos viendo. Pero sí, es necesario guardar esa información en los archivos debido a que es la documentación final. De eso exactamente se trata el Living Documentation. Esos son los archivos que ellos van a poder ir a revisar, que era lo que les contaba, no solamente nosotros como equipo de desarrollo, sino toda la parte de stakeholders de negocio. Ellos pueden ir a mirar simplemente para verificar que todo lo que se está testeando ahí realmente cumpla con todos los requerimientos que estaban dentro de la historia. Entonces, esos .futures son los que se entregan, aunque usualmente el negocio no recibe tanto esos documentos, sino que les gusta algo más visual y más gráfico, entonces por eso se generan los reportes. Listo. ¿Más preguntas? Ay, listo. Nuestra última pregunta. Hola, buenas noches. Mi pregunta va más orientada hacia... mi equipo con el que yo trabajo pues no está acostumbrado a este tipo de metodología. Entiendo, digamos, las ventajas a nivel de equipo y a nivel de producto. Entonces, mi pregunta es, digamos, ¿cuál es la mejor fase inicial que ustedes nos recomiendan para poder incluir esta best practices en nuestro pod o nuestro equipo de trabajo? O sea, ¿por dónde podríamos empezar? Porque entiendo que como tal el concepto de Gherkin quizás puede ser un poco confuso para todos al principio. Entonces, digamos, ¿cómo podríamos empezar a trabajar con esa metodología en el equipo? Realmente, a pesar de que Gherkin sea el punto difícil, ese es el punto por el cual se debe iniciar. Antes de poder implementar todo el proceso que requiere BDD, antes de las prácticas que se deben realizar de parte de testing, de la parte de desarrollo, es desde la parte de negocio donde nosotros necesitamos empezar como a ir implementando y ir dejando como huellita. Entonces, ¿cuál es la idea? Iniciar a escribir esos requerimientos utilizando las palabras que Estelita nos describió, utilizando todos esos keywords, utilizando los escenarios. En principio, como les estaba contando, como necesitamos una curva de aprendizaje, se pueden utilizar los escenarios simples, sin necesidad de pronto de tablas, de variables, etcétera, y luego ir empezando a agregar de a poquitos, un poquito más de complejidad a esos escenarios. Pero la idea es empezar desde ahí, desde las historias, desde las épicas y los futures, a organizar el proyecto para poder establecer toda la práctica de BD. Bueno, bien, pues muchas gracias, Jenny y Estela. Despidámoslas con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Listo, gracias, niñas. Mientras tanto, voy a dar unos avisos parroquiales. Como ustedes saben, esta es la segunda edición de
Development Week en Colombia. Tenemos diferentes charlas de inteligencia artificial, frontend, backend. Mañana tenemos backend, frontend. El sábado tenemos workshops de Ionic, de metodologías ágiles, así que están totalmente bienvenidos para que asistan. Listo, mientras tanto, entonces les voy a presentar a Diana Soto, a Álvaro Guerrero y David Heredia. Ellos son VAs y nos van a dar una charla sobre los conceptos básicos para modelar procesos utilizando Visagi Modeler. El escenario es de ustedes. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la charla de modelamiento de procesos basado en Visagi Modeler y notación BPMN. Nos vamos a presentar de nuevo. Entonces, yo soy Álvaro Guerrero, Business Analyst de la cuenta Southwest Airlines. Tengo más de 10 años de experiencia en proyectos de TI y más de 4 años usando BPM en proyectos. Le paso a David. Buenas noches, mucho gusto, David Heredia, también soy Business Analyst para la misma cuenta Southwest Airlines. Llevo igual 10 años en proyectos de TI y uso activamente BPMN para los proyectos en los que he trabajado. Funciona muy bien. Hola, buenas noches. Mi nombre es Diana Soto. Tengo más de 7 años trabajando con proyectos de tecnología y pues estuve trabajando más de 3 años en Visagi, pues modelando procesos, automatizando procesos y bueno, venimos a compartirles todo ese tema para que lo puedan aplicar en sus proyectos y en el desarrollo de software. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces, los objetivos que tenemos para esta charla, tenemos como objetivo específico entender los conceptos básicos para diseñar, diagramar y documentar procesos aplicando el estándar y la notación BPMN. Y como objetivos generales tenemos 2. El primero es aprender el diseño de procesos y pues ver las bases para el diseñado de procesos usando la notación BPMN, que es Business Process Modeling Notation, y aplicar en un modelo sencillo que vamos a ver al final de la charla los conceptos que pues, aprendimos en la primera parte. Bueno, antes de comenzar a ver en detalle cuáles son los elementos de un modelo de procesos y de la notación BPMN, vamos a ver cuál es la aplicación que esto tiene en la vida real. Entonces, lo primero que vemos es definición de requerimientos para completar la información de flujos de proceso. Entonces resulta que en el día a día nosotros podemos tener definición de requerimientos para construir un sistema, aun cuando el sistema no esté basado completamente en una herramienta como Visagi para modelado de procesos, pero siempre es bueno para tener comunicación con los stakeholders, tener un diagrama de proceso para nosotros poder ubicar a este stakeholder y decirle: mira, este requerimiento que nosotros estamos cambiando o que vamos a implementar afecta de esta manera tu proceso de negocio. Esa es una de las maneras para documentar requerimientos usando procesos. La otra es cuando nuestro cliente tiene un proceso que quiere mejorar. Eso lo vamos a llamar nuestro proceso actual, el ASIS, que conocemos en arquitectura. Y pues hacemos todo este diagramado, puede ser que nuestro cliente ya lo tenga o que tengamos que levantarlo, hacemos la situación actual y a través de sesiones de negocio le comunicamos a todos los stakeholders y los involucramos en esa visión de negocio, en ese diagrama de proceso y vemos a nivel de proceso qué cosas se pueden cambiar. Porque algunas cosas en los procesos de negocio no son simplemente mejoras en sistemas o mejoras en tecnología, también pueden ser mejoras operativas. Entonces es importante que podamos ver el proceso de negocio completo y definir un proceso objetivo o to be, ¿sí? Entonces esta es otra manera de verlo. Y como les decía, pues es muy útil
tener el entendimiento de todos los stakeholders de manera gráfica. Es como definir un estándar para que todos compartamos la misma visión de negocio y el mismo idioma, para que compartamos la misma visión. Entonces, una vez logramos que nuestros clientes o en general todos nuestros involucrados entiendan de una manera sencilla y gráfica el proceso de negocio, es más fácil identificar mejoras, identificar requerimientos y transformar un sistema. Bueno, la otra opción es para diseño de soluciones. Entonces, sistemas completamente basados o que parcialmente están basados también en procesos de negocio. Entonces, podemos hacer el modelamiento, que es parte de lo que vamos a ver con nuestro ejercicio. En la herramienta hacemos el modelamiento y ese modelamiento puede resultar dentro de la misma herramienta con formularios y una cantidad de inputs para desarrollar nuestro sistema basado en esa herramienta y basado en un proceso de negocio. En el ejemplo que vamos a ver al final, pues por el tiempo que tenemos, vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo modelar un proceso de negocio, ¿sí? Pero esto es algo que se puede hacer, sistemas basados en procesos. Y esto también nos ayuda a entender de manera técnica y de negocio todas las conexiones y dependencias que tenemos entre sistemas. Entonces, el flujo de información entre diferentes componentes, diferentes actores e incluso diferentes sistemas dentro del proceso de negocio. Y por último, pero no menos importante, este modelamiento también nos puede servir para documentación de procesos actuales. Aun cuando no estemos transformando completamente el proceso de negocio de nuestro usuario final o de nuestro cliente, esto nos sirve para tener documentación y ubicar a todos los stakeholders en la parte que nosotros estamos modificando de su proceso de negocio y de sus requerimientos y en general de todos sus procesos. Entonces nos sirve para documentar. Esa es otra utilidad. Bueno, habiendo dicho eso, entonces pasemos a elementos básicos de un diagrama, de un modelo de procesos. Entonces, como elementos básicos tenemos un contenedor de proceso o pool. El pool es este recuadro que vemos aquí, el grande. El proceso de negocio siempre está contenido en un pool y el pool contiene todas las actividades, eventos y flujos de secuencia que nos van a representar nuestro proceso de negocio. Entonces, en un diagrama de negocio, en un diagrama de proceso siempre debemos tener al menos un pool, es obligatorio. Dentro de los pools tenemos carriles o lanes. Estos lanes se utilizan para diferenciar los roles, actores, sistemas, roles, departamentos que aparecen en nuestro proceso de negocio. Entonces, en este ejemplo, acá tenemos un proceso grande que se llama Expenses Report y tenemos dos involucrados en ese proceso de negocio. Uno es el área administrativa y el otro es un empleado. Bueno, ¿qué más tenemos como elementos básicos? Ya vamos a ampliar un poco más en el detalle de estos elementos, pero tenemos eventos. Los eventos son los que están señalados acá con círculos. Entonces, acá tenemos dos eventos en este diagrama de proceso que son los más básicos. Tenemos uno de inicio y uno de fin. Visagi los pone como verde y rojo, pero estos son nuestros eventos. Hay otro tipo de eventos que ya vamos a ver en detalle. Además, tenemos actividades. Las actividades son trabajos o tareas que ejecutan nuestros lanes o nuestros actores o nuestros departamentos. Todos los involucrados en este proceso ejecutan estas tareas. Entonces aquí tenemos 3 ejemplos de tareas. Y la conexión entre ellos los vamos a llamar flujos de secuencia. Entonces tenemos flujos entre los eventos, las actividades, entre varias actividades, etc. ¿Sí? Estos son los elementos básicos. Entonces ahora veamos un poco más en detalle de qué tratan. Bueno, buenas noches. Bueno, vamos a continuar.
Entonces, los primeros elementos que vamos a revisar hoy son las actividades. Tenemos dos tipos de actividades. Las primeras son las tareas y tenemos también los subprocesos. Tareas vienen siendo actividades que representan trabajo y a su vez consumen recursos. Recursos pueden ser personas, pueden ser tiempo, pueden ser actividades diferentes. También las tareas por sí mismas son atómicas, son simples. Entonces, ubiquémonos de pronto en un flujo de una compra por internet. ¿Cuál podría ser una tarea simple de esto? ¿Alguna idea? Podríamos verlo como seleccionar un producto. Usualmente las tareas, cuando le ponemos un título, están dadas por un verbo y un nombre. Entonces, seleccionar producto. Tiene que ser lo más simple posible. Si en el caso en el que tú dices un pago, una pasarela de pagos, acá eso se podría ver como un subproceso. ¿Por qué? Porque puede estar compuesto de más tareas, no es atómica por sí misma. Entonces, tú puedes verlo como que para la pasarela de pagos tienes que seleccionar el tipo de pago, si es con tarjeta crédito, con tarjeta débito, y a su vez pasa por una pasarela y tiene que haber una comprobación del banco. Entonces, por sí misma, si yo hago, en caso de Visagi, si yo hago doble clic, puedo hacer de esto un proceso reutilizable. Esto lo vamos a ver en el ejemplo final. También tenemos aquí como las más usadas, las tareas, pues son las sencillas, que es nombre, verbo y nombre, pero también podemos definirles quién hace esta acción. Puede ser un usuario, también tenemos un icono para cuando las tareas son automáticas, que es el icono de un piñón. Podemos también señalar que vamos a enviar o que vamos a recibir un mensaje, y esto es más como por dar más contexto a qué hace la tarea. Por otra parte, tenemos también las compuertas. Las compuertas me ayudan a controlar, me ayudan a controlar la divergencia y la convergencia del flujo. ¿Qué es diverger? Divergir. Es partir en muchos caminos, lo que nosotros ya tenemos acá como camino principal, puede partirse en n caminos. ¿Y qué es converger? Es volver estos caminos un solo camino. Las más usadas de las compuertas son la compuerta paralela, que indica que este flujo puede acceder a dos tareas al mismo tiempo, puede partirse en dos tareas al mismo tiempo que se van a ejecutar inmediatamente. Y cuando convergemos, esperamos a que ambas se completen y sigue la siguiente actividad. La más usada, por lo menos en mi caso, es la exclusiva basada en datos. Es la típica que se usa dando un business condition, una condición de negocio. Usualmente es una pregunta que evalúa, no sé, ¿el pago fue hecho con tarjeta? La opción 1 sería sí, la opción 2 sería no. Entonces, se toma solo un camino, en este caso. Y la tercera es la inclusiva. También está basada en datos que provee el flujo y puede activar dos o más caminos. No se me ocurre ahorita un ejemplo. Sería como... ¿Alguien que me pueda ayudar? No. Sí, ahorita lo vamos a ver en el ejemplo final. Pero bueno, la idea es que me activa más de un camino, uno o más caminos basada en una condición de negocio. No, puede tomar uno o puede tomar dos o puede tomar dos, tres. Puede tener muchos más caminos. Sí, pero los que se tengan que ejecutar a la vez, todos a la vez. ¿Sí? Es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Entonces la condición de negocio, para quienes no escucharon, es manejar de noche. Entonces lo que decía, perdón, ¿tu nombre? Gonzalo, era prender las luces, y la segunda condición, la segunda tarea que se debería hacer es manejar más despacio.
La tercera, digamos que era manejar rápido, esa no se tiene en cuenta porque pues, es de noche. Y por último, como nos lo señaló Álvaro al principio, tenemos eventos. Hay eventos de inicio, hay eventos intermedios y de finalización. Un evento es algo que sucede en el curso del proceso. Todo flujo BPM tiene que comenzar con un evento de inicio, ya sea, digamos este que es el general, que no tiene, digamos, algún significado especial, sino sencillamente indica que comienza el flujo, pero también puede llegar, por ejemplo, por una señal. Entonces, este no es muy común, pero digamos, en el caso de un terremoto, esa sería la señal para que se activen las alarmas de incendio en los edificios. Esa sería una señal de inicio de un proceso. Intermedios son, como su nombre lo indica, son eventos que ocurren entre el inicio y la finalización. Por ejemplo, es usual que en los flujos de negocio yo tenga unas esperas. Entonces, no sé, para los pagos yo debería esperar a que el banco me responda que la autorización fue correcta. Entonces aquí yo pongo un evento de timer para esperar esa respuesta del banco. Y de finalización, pues el usual es este, pero también hay otros que, por ejemplo, en el caso de terminate, es que el flujo termina inesperadamente. No sé, hubo un error, se cayó la base de datos, algo pasó, y yo puedo terminar con este evento. Ahora damos paso a Diana con el ejercicio. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? No, más cerquita. Por ahí, es que me siento toda cantante. Bueno, les vamos a mostrar muy rápidamente un ejercicio, cómo lo vamos a ir modelando. Es un ejercicio típico que creemos que de pronto todos han vivido una experiencia de una selección de personal, un proceso que de pronto han hecho una empresa. Y entonces vamos a hacerlo sencillo. Sabemos que esto puede tener muchísimos escenarios, de pronto pasa esto, el candidato no acepta la oferta, 1000 cosas, pero vamos a tratar de hacerlo sencillo. ¿Listo? Entonces, vamos a ingresar a Visage en este momento. Y vamos entonces a empezar a leer de qué se trata el proceso. Entonces, el proceso inicia cuando un área hace una requisición de personal. Listo, entonces acá en Visage lo primero que hacemos cuando abrimos Visage, él ya nos coloca pues el diagrama, nosotros lo que hacemos es colocarle el nombre y vamos a empezar a colocar los actores o los lanes que nos mencionaba Álvaro. Entonces, digamos que Visage tiene un tema que es drag and drop, entonces si ustedes acá tienen todos los elementos de la notación BPMN y pueden empezar a utilizarlos. Vamos de nuevo a utilizar los más usados. Por favor, hazle un zoom in porque casi no se ve en el stream. Bueno. Vamos a hacerle zoom para que las personas que nos están viendo puedan ver mejor. Atrás sí alcanzan a escuchar bien, ¿sí? Sí, listo, vale. Listo. ¿Sigo? Entonces, acá tenemos el primer actor, que como nos mencionaba Álvaro, es una persona de un área, un jefe de un área. Entonces, el proceso inicia cuando un área hace una requisición de personal. Eso es un jefe de área. Entonces, todos los procesos tienen que iniciar con un elemento o con un evento de inicio. Acá, digamos que lo seleccionamos, lo colocamos acá y ahora vamos a colocar la primera actividad, que es... inicia cuando un área hace una requisición, sí, hacer requisición. Listo. Lo que sigue es el director de recursos humanos recibe la solicitud y asigna un reclutador al proceso. Listo. Entonces ahí tenemos otra persona, otro rol dentro de nuestro proceso, que es el director de gestión humana, quien después de haber realizado la requisición recibe la solicitud y asigna un reclutador. Recibir solicitud. Acá yo podría colocar recibir solicitud y asignar o lo que ustedes quieran, pero pues depende, digamos, el detalle que ustedes le quieran dar al proceso. Yo puedo decir recibir, analizar solicitud y en otra asignar la solicitud.
ahí escuchamos que lo siguiente que pasa es que vamos a tener otro elemento acá, que va a ser el reclutador. Y el reclutador procede a publicar la oferta. Listo. Entonces, vamos a conectarlo acá y vamos a decir publicar oferta. Una vez cerrado el plazo para las convocatorias, el reclutador verifica las hojas de vida recibidas. Listo. Entonces, vamos a colocar un evento intermedio que va a ser esperar cierre de la convocatoria. Sí. Y Verifica las hojas de vida recibidas y selecciona los candidatos a evaluar. entonces vamos a colocar acá, seleccionar candidatos. Continúo. El proceso de evaluación de candidatos está definido así. Entonces, tenemos un proceso de evaluación de candidatos. Ok. Entonces, normalmente lo que pasa es que las empresas van a definir un proceso de evaluación de candidatos y ese proceso lo tienen que hacer los N candidatos que se hayan seleccionado. Sean 10, sean 20, sean 15, todos tienen que hacer el mismo proceso. Entonces, no lo podemos colocar acá de forma lineal como estamos haciendo las actividades, sino que lo que vamos a hacer es colocar un subproceso. Selección de candidatos. Acá lo que hacemos con Visagi es que le damos clic derecho y lo transformamos en un subproceso. Y lo que podemos hacer es definir que este va a ser un subproceso estándar, implica que pues, yo simplemente entro a un proceso y hay actividades normales, o va a ser multiinstancia. Entonces, como en este caso necesitamos que esos candidatos sean 10 o 20, lo que sea, lo vamos a definir como un proceso multiinstancia. Para el ejercicio, digamos que ya tenemos modelado este subproceso que les vamos a explicar en este momento, pero acá lo que yo también puedo hacer es editar el subproceso. Si yo le doy en editar subproceso, Visagi me va a decir que si quiero crear un nuevo proceso dentro de este mismo documento o que si quiero reusar uno. Por ahora le vamos a decir que no y lo que vamos a hacer es abrir las propiedades de este subproceso y lo vamos a asociar con un proceso que ya tenemos acá, que está definido en esta segunda página que tenemos. ¿Listo? Entonces, cuando le doy a editar subproceso, ya Visagi me abre esta segunda página que le asocia el subproceso y ya pues tenemos acá el proceso modelado. Entonces, Bueno, el proceso de evaluación de candidato está definido así. Primero, se realizan las pruebas psicotécnicas y la entrevista con el psicólogo, que son las dos actividades que vemos allá después de nuestra compuerta. entonces, acá lo que tenemos es nuestro proceso de evaluación de candidatos y tenemos los actores que pues, nos va a mencionar ahorita Álvaro. Siempre nuestro proceso tiene que empezar con un evento de inicio y acá lo que estamos utilizando es una compuerta paralela para indicarnos que este psicólogo puede realizar las pruebas psicológicas y realizar la entrevista al mismo tiempo. Digamos que si una empresa define que primero tienen que realizar las entrevistas y luego sí tiene que hacer las pruebas, pues entonces no podríamos utilizar esta compuerta, sino que las colocaríamos lineales. En este caso, digamos que hacen todo al mismo tiempo y cuando tienen el resultado de estas dos actividades, pues ya puede el psicólogo evaluar el candidato y dar su concepto, ¿sí? Entonces, acá tenemos una compuerta que nos dice si el candidato es apto o no. Cuando yo digo que el candidato no es apto, entonces acá definimos que le vamos a enviar una notificación a esa persona, entonces lo que hacemos es clic derecho y podemos modificar el tipo de tarea de Visagi. Entonces, si es una tarea de usuario, si es de servicio, si es de recibir o de enviar, si es script o si es algo que se ejecuta de forma manual. ¿Listo? Y ahí acabaría el proceso para este candidato específico, el candidato 1 de los N que estemos viendo. ¿Listo? Pero si el candidato es apto, ¿sí? Que nos vamos por este camino, que acá le vamos colocando a cada uno de los caminos por donde vamos, si el candidato es apto, pues entonces podemos seguir a la otra parte. Los candidatos que pasen la evaluación psicológica serán evaluados por el personal del área específica. Entonces ahí aparece nuestro segundo actor, que es el área, el lane que tenemos abajo. Ok.
es porque es que Álvaro no alcanzó a leer ese pedacito, pero ¿Termino? entonces, sí. Sí, bueno, los candidatos que pasen la evaluación psicológica serán evaluados por el personal del área específica. En este punto del proceso, cada área puede definir si se necesita solo entrevista o si se requieren pruebas técnicas. ¿Listo? Entonces, puede que para una posición específica se necesite hacer una entrevista y también se necesite al mismo tiempo hacer pruebas. Pero de pronto para otra no, de pronto para otra es solamente necesario las pruebas o pues depende. Entonces, por eso en este momento estamos utilizando esta compuerta para que pues dependiendo los datos del proceso específico pues se pueda decidir si por ahí vamos a abrir un camino o dos o solamente uno. ¿Sí? Y una vez se hayan evaluado todos los candidatos, el dueño de la requisición verifica todos los resultados y selecciona un candidato para que el reclutador realice una oferta. Entonces, volvemos a nuestro... Acá nos volvemos a hacer la misma pregunta, si el candidato pasó sí o no para enviarle la notificación, y si sí, pues digamos que ya continuamos al proceso principal. ¿Listo? ¿Qué va a pasar acá? Digamos que ya nuestros N candidatos pasaron por este proceso, entonces si inicialmente teníamos 20, digamos que de pronto ya solamente quedaron 5 que pasaron el proceso. Entonces, una vez se han evaluado todos, el dueño de la requisición verifica todos los resultados y selecciona un candidato. Listo. Entonces acá lo que hacemos es que después de este subproceso, nos vamos acá otra vez a la persona que inició el proceso y le vamos a decir seleccionar candidato. Y el reclutador realiza una oferta. Y el reclutador, entonces, que está por acá, realizar oferta. Y con eso termina nuestro proceso, ¿sí? Sí, con eso termina nuestro proceso. Listo. Entonces, pues, digamos que, como les comentábamos, acá pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que de pronto no escojamos un candidato, pues de esos 5 que quedaron ninguno me gustó, entonces vuelva a empezar, entonces tendríamos que agregar una compuerta, iniciar de nuevo el proceso. O si este candidato no nos aceptó la oferta, entonces ¿qué hacemos? ¿Le vamos a contraofertar o pues vuelva otra vez a empezar o tome el segundo candidato? Pueden haber muchos escenarios que son los que nosotros empezamos a modelar para poder, uno, pues entender esos procesos y pues poder hacer como la definición de requerimientos y todo lo que nos contaba inicialmente Álvaro. Entonces, digamos que esto nos ha ayudado a nosotros muchísimo en las cuentas en las que hemos trabajado para que no solamente nosotros mismos entendamos los procesos y todos tengamos como una misma visión de lo que se tiene que hacer, sino también nuestros product owners, que a veces de pronto no son las personas más tecnológicas y están muy acostumbrados a ver flujos de proceso y a entender las cosas de esta forma, y también a nuestros desarrolladores para entender qué tienen que hacer y no solamente estar como leyendo y leyendo y leyendo, sino que ven algo gráfico y listo, bueno, estos son los caminos que podemos tomar y esta user story me habla de esto y esta de esto. ¿Listo? Acá les vamos a hablar un poquito de como las mejores prácticas. Entonces, la primera... Sí. Sí, no me paré ya. La primera es que debemos tratar de tener un proceso lógico y claro, que se muestre claramente esa lógica, no escatimar en estos labels que creo que fuimos muy enfáticos en el verbo y lo que se quería, que sea claro, que no sea un texto gigante que diga 1000 cosas. Y evitar como los cruces entre los conectores. A veces es difícil, Visagi tiene unas ayudas y nos ayuda como a identificar esos cruces, pero digamos que tenemos que tratar de evitarlos y dejar algo limpio que todos podamos entender, y eso pues también se logra mucho utilizando subprocesos. Los nombres simples de nuevo, el verbo más el nombre. Los conectores, entonces el flujo del proceso lo dan los conectores, entonces no empezar a hacer cosas locas de no sé, por ejemplo, que a una actividad le entren 2 conectores o de una misma actividad 2 conectores, porque para eso la notación BPMN nos da los gateways y todo eso que les mostraba ahorita, que hacen que uno entienda claramente, listo, tengo un gateway, por acá puede salir algo, por acá puede entrar algo, y no que uno pues de un momento a otro están entrando y saliendo tantas cosas de una actividad que no sabe qué pasó. Tener actividades claras, entonces utilizar todas las herramientas que nos da BPMN para saber si algo se está haciendo manual, si algo se está automatizando, si algo es un mensaje, una notificación, un script o algo que se está haciendo, sobre todo cuando estamos pensando en que estamos trabajando en un proyecto de tecnología que eventualmente se va a automatizar. Entonces tenemos que saber esos puntos donde estamos automatizando o donde van a haber intervenciones manuales o donde pues tenemos dependencias con otros sistemas.
Y por último, pues utilizar los subprocesos. Ya vieron que si yo hubiera hecho esa evaluación de candidatos dentro del mismo proceso, pues de pronto me hubiera quedado algo rarísimo que pues no lo entienden fácilmente, pero si utilizamos ese subproceso, que además lo puedo utilizar en otros procesos, pues nos va a quedar un poco más claro. ¿Listo? Ya, bueno. Bueno, tenemos minutos para preguntas. ¿Sí? Vale. Listo. ¿Preguntas? Listos. Son la actitud. Voy primero, ya que me queda fácil hacer la ronda. Tu nombre y la pregunta. Hola, buenas noches, mi nombre es Julián. Bueno, la charla está enfocada al modelamiento de procesos, pero de pronto yendo más allá, cuando yo voy a implementar esa automatización del proceso, ¿yo cómo hago para implementar las tareas que son manuales? ¿Sí? Se supone que las tareas que son automáticas en un sistema de información, sistema de software, yo supondría que son fáciles de implementar, precisamente esa es la idea, pero las tareas manuales, ¿cómo las implemento? Pues bueno, precisamente digamos que al inicio Álvaro nos contaba cómo podíamos utilizar el modelamiento de procesos para poder identificar mejoras en un proceso. Entonces, puede que inicialmente tú tengas un proceso que se esté ejecutando de forma 100% manual. Entonces tú llegas y dicen, bueno, tenemos la necesidad de hacer automatización. Tú no te tienes que lanzar de una a, si tienes 10 actividades dentro de ese proceso, automatizarlas todas de una, sino que puedes decir, bueno, cuáles son los pain points de ese proceso y empezar por ahí, automatizar uno a uno, ya tengo este paso automatizado, vamos con el otro, ¿sí? Entonces por eso tratamos de hacer los ASIF, que es como la situación actual que tenemos, y el TUI, que es lo que queremos eventualmente hacer en temas de automatización o de mejoramiento de procesos, ¿sí? Listo. ¿Se respondió? Pregunta, bueno. Buenas noches, mi nombre es Andrés. Yo quería preguntar, ¿ustedes están utilizando únicamente la notación o están también implementando un motor de proceso detrás que lleve todo el proceso de la operación? Y si lo están haciendo, ¿cómo se está integrando con la forma de desarrollo que habitualmente tiene Globant? Porque digamos, este es un recurso un poquito como anterior a esas dinámicas. Entonces, primero, si están usando solamente la notación para aclarar o están usando un motor, y si lo están usando, ¿cómo lo integran con todo lo demás? Gracias. Bueno, en este momento lo estamos utilizando inicialmente para hacer todo el tema de definición de requerimientos y como para apoyar todo el tema de cómo nosotros entregamos esas historias a desarrollo y cómo, digamos, definimos esos procesos con nuestros product owners. Entonces, digamos que estamos en esa etapa en los proyectos en los que lo hemos trabajado inicialmente. Acá, sí. Hola. Sí, mi nombre es José Manuel. Les preguntaba que por qué elegir Visage y en vez de otra herramienta, que entiendo hay múltiples herramientas de este tipo, ¿no? ¿Qué? ¿Atrás yo? Sí. Bueno, sí, digamos que esta charla normalmente la hacemos de 1 hora y media y al final tratamos como de decirles que pues no solamente está Visage como herramienta, sino que tenemos muchas más. De hecho, David creo que ha trabajado más como con otras herramientas. Sí, Visio de Microsoft, bueno, hay bastantes, ¿sí? Pero digamos que nosotros particularmente encontramos que Visage es una herramienta fácil de utilizar. Es una herramienta que puedes descargar y utilizar sin necesidad de pagar una licencia ni nada. Es muy amigable a los usuarios, es entendible, tiene colorcitos, tienes la tecnología drag and drop. Digamos que nosotros hemos encontrado que es muy fácil de utilizar y tiene muchísimo potencial. Digamos que eventualmente tú podrías hacer temas como de simulación de los procesos, entonces tú a cada una de las actividades les puedes definir tiempos y puedes correr simulaciones de tu proceso antes y ahora. Entonces digamos que aunque esta charla fue como un abrebocas, sí tiene muchísimo potencial y pues digamos que nosotros normalmente tratamos como de incluir esos temas, pero pues nada, no sé si quieres hablar de... Es colombiana. Ah, sí, Visage es 100% colombiana, entonces vamos a apoyar el talento colombiano. Bueno, y tienen una muy buena documentación, entonces tienen todo un e-learning que ustedes pueden acceder también de forma gratis y pueden empezar como a hacer todo el path de análisis de negocios y eso. Entonces digamos que toda esta información ustedes también la pueden encontrar ahí. Entonces pues nada, eso es buenísimo porque pues aunque hay herramientas también muy potentes, de pronto la documentación y todo eso es un poquito más difícil de encontrar. Y ya.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Oscar. Tengo dos consultas. Una es, Visagi tiene la posibilidad de insertar notas y también la posibilidad de insertar comentarios. ¿En qué momento se utilizaría uno o el otro? Esa es la primera pregunta. La siguiente es, tenemos también la posibilidad de una actividad con la anotación de correo electrónico, ¿sí? De enviar o recibir. Y también tenemos un evento intermedio con las mismas características. ¿En qué momento se usaría uno u el otro? Bueno, digamos que la diferencia entre las notas y los comentarios, ¿nos decías? Digamos que para nosotros como que las notas es algo que tú puedes agregar dentro del flujo de proceso y queda dentro del flujo de proceso. Y los comentarios, digamos que ya son más enfocados a cuando estás utilizando el modelador en la nube. Entonces, para empezar a hacer temas de trabajo colaborativo con otras personas dentro de tu mismo equipo. Porque, bueno, Visagi también tiene un tema y es que tiene ya, digamos, el modelador como compartido en la nube para que puedas hacer trabajo colaborativo. Entonces, digamos que en este momento se está enfocando es más a eso. O bueno, por lo menos desde hace un año que dejé de trabajar allá. Entonces, sí. ¿Dices qué? Sí, digamos que hay como diferentes equipos de trabajo y tiene como ya un tema de pronto más de licenciamiento, pero sí hay una parte que es gratis, tiene cierto límite, digamos, lo que tú puedes hacer en la nube, pero sí hay un tema que también es gratis para ese tema. Y en cuanto a los eventos, la diferencia entre el evento de correo y la actividad de correo, una cosa es, por ejemplo, cuando un área envía un correo, pues sí, por decisión, porque hace parte del flujo, y otra cosa es cuando un área o un proceso espera un correo, y hay un evento de que llega un correo y eso me dispara algo intermedio, o me dispara algo para iniciar un flujo. Porque acuérdate que el mensaje también era un evento de inicio o un evento intermedio. Incluso un evento final, cuando termina un proceso, yo puedo finalizar con un correo. Listo, bien, pues muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para ellos. Listo. Seguimos con cuñas. Al final está Manuel, por favor, alza la mano. Él es una de nuestras personas de recruiting, por si están interesados en averiguar de los procesos de recruiting, los roles que hay en Globant, por favor lo contactan directamente a él y él estará interesado y con mucho gusto los ayudará. Listo, vamos con nuestra última charla. Entonces, les voy a presentar a Pablo Pérez. Un poco de suspenso. También aprovechen estos espacios para hacer networking. Qué chévere que se lleven los contactos de las personas que tienen al lado. Sí, en Twitter, en Instagram, en celular. ¿Por qué no? Listo, entonces los voy a dejar con Pablo Pérez en nuestra última charla del Track B, es Data Scientist. Él tiene 9 años de experiencia y su charla va a tratar de mostrarnos una visión del futuro de la ciencia de datos como profesión. Bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo quiero ensayar desde esta posición si la cámara me sigue. Bueno, no es inteligente como uno esperaba, entonces, sí me sigue, lo que pasa es que es lenta, ya. Buenas noches a todos, para mí es un gusto estar acá, en especial que esta es mi casa, yo soy Rolo, vivo en Medellín, a pesar de ser Rolo no ejerzo, y hoy les voy a hablar de un tema un poco filosófico, trascendental para algunos, debatible para muchos. Espero no hayan abogados. ¿Hay abogados? No, bueno, menos mal. Sí, vamos a hablar de inteligencia artificial, ciencia de datos y humanidad. Son 3 cosas que ustedes se preguntarán cómo se entraman una con la otra.
Y bien, yo quiero empezar con algo muy fácil de definir y yo quiero que ustedes me ayuden. ¿Qué es humanidad? ¿Qué? La mayor cantidad de población de la Tierra. La mayor cantidad de población de la Tierra. Y todavía falta. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Qué es humanidad? ¿Qué nos diferencia de los... Bueno, ¿y qué nos diferencia de los animales? La conciencia propia. La conciencia propia. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, son definiciones que se acercan a lo que es humanidad. Por ejemplo, aquí hay 200 pesos y mi humanidad dice que a alguien se le quedaron 200 pesos y le puede estar faltando para el pasaje de Transmilenio en este momento. O mi humanidad también puede decir que a mí me hacen falta y los puedo echar a la alcancía. Cualquiera de las dos son válidas, pero la humanidad es, si lo buscamos en internet, lo pueden definir de dos maneras. Como un simple grupo de personas, eso es humanidad. Todos los seres humanos formamos la humanidad. O algo muy retórico, algo mucho más bonito para mí, que es tener la capacidad de afecto, de ayuda, ese sentido de solidaridad por el otro. Eso también puede ser humanidad, ¿sí? Tenga un poquito de humanidad, dicen las abuelitas. Bueno, y grandes pensadores hablan de la humanidad como ese sentido de solidaridad, ¿verdad? Gandhi decía que no debemos perder la fe en la humanidad porque es como las gotas sucias en el océano. No se va a ensuciar el océano es tan grande que por unas simples gotas de suciedad no se va a ensuciar. Otros pensaban que es una condición donde se comparten odios y amores. ¿Sí? Compartimos, yo creo que esa es la característica principal que tiene la humanidad, pero ¿cuál es el propósito que tenemos nosotros como humanos? Servir, pero ¿eso a qué nos lleva? Han pasado muchos años y años y años a evolucionar, ese es el sentido que tiene la humanidad y obviamente hay cosas como la lesa humanidad. Entonces, si hay humanidad, que es el sentido de solidaridad, la lesa humanidad, ¿qué es entonces? Falta de humanidad, ¿sí? Y vaya que sí la vivimos, porque nosotros mismos la creamos, definimos humanidad, pero también definimos lesa humanidad. Nosotros somos dueños de nuestro propio curso, de nuestra propia historia. ¿Y qué papel juega la inteligencia artificial? ¿Sí? ¿Cómo conecta uno con el otro? Y es aquí donde yo quiero presentarles a ustedes una cosa que Globant lanzó el mes de febrero, que es el manifiesto y el manifiesto sobre inteligencia artificial. ¿Qué cosas hacemos como compañía con inteligencia artificial y qué cosas no hacemos? ¿Sí? Y lo hacemos en un momento tan coyuntural en esta sociedad donde vivimos llenos de preocupaciones de cuál será nuestro futuro. ¿Será que Terminator va a salir este año? O no han sacado el primer tráiler del nuevo Terminator, pero sí van a sacar una este año. O si Skynet va a vivir, o cosas de ese estilo. Yo quiero que miremos acá que uno de los primeros mandamientos, por así decir, de ese manifiesto es la inteligencia aumentada. Si bien nosotros como seres humanos tenemos cada como individuo una inteligencia, la humanidad, la sociedad tiene una inteligencia colectiva, ¿sí? Pero la inteligencia aumentada es esa inteligencia colectiva e individual con tecnología. Y la inteligencia artificial debería existir para cooperar con nosotros, con los humanos, para mejorar la humanidad como condición. Ese es uno de los primeros mandamientos que tiene ese manifiesto. Y me pareció muy bonito, por eso quise empezar con humanidad, porque yo quisiera saber que a pesar de nuestras preocupaciones, cada uno que entiende por humanidad, ¿alguna vez han pensado en eso? ¿Han reflexionado de nuestra condición como humanos en este momento? ¿Hacia dónde nos vemos en 30 años? ¿Cómo nos vamos a ayudar? Este señor
Coert van Mensborg, no, mi holandés no es muy bueno, pero él saca un libro donde define un concepto como la siguiente naturaleza. Y para él la siguiente naturaleza es la tecnología. Antes, o bueno, desde siempre, yo creo que hemos considerado la tecnología como opuesta a la naturaleza. O sea, lo tecnológico no es natural. Pero este señor llega y dice, momento, ha pasado tanto tiempo, hemos evolucionado tanto que va a llegar un punto donde la tecnología se va a mezclar con la naturaleza. Uno con el otro van a formar uno solo. Entonces, para él la tecnología es la siguiente naturaleza. Y cito un par de frases muy bonitas que él crea en una carta, que es la carta a la tecnología. Y él dice que la tecnología no es más que el retrato de la humanidad. Nosotros nos reflejamos en lo que creamos. ¿Sí? Eso es lo que él nos transmite. Y eso que creamos debería servir para nuestro bien. Y mientras haya humanidad, mientras haya tecnología, habrán seres humanos. Es algo muy bonito con lo que él termina esta carta. A mí me gustó mucho y la quise citar porque él ve como relevante el uso de la tecnología para con la humanidad. Sí, estamos viviendo una época de la cuarta revolución industrial. La inteligencia artificial es donde más coge auge. ¿Por qué? Porque hemos pasado de mecanizar las cosas desde el siglo XVII, donde en Gran Bretaña nace ese boom de la mecanización, las máquinas a vapor, la mecanización del trabajo, por ejemplo el telar, la manufactura es la que más se ve afectada con esta primera revolución y va seguido después entre el siglo XVIII y XIX con… se me fue la paloma. Lo que hizo Henry Ford con la… gracias, eso. Sí, la transformación de los procesos y la automatización ya empieza a surgir aquí a partir de 1970 con los robots, que es donde ustedes ya ven que es el auge de las fábricas de automóviles con los brazos moviéndose por todos lados y que ensamblan carros y un humano no está haciendo nada ahí. Pero hoy, con el Internet de las cosas, ahora queremos que no solo se automatice, ya hacemos obvio para nosotros que todo tenga un sistema. Yo entiendo que para algunos cuando vayan a comprar algo, si se van de paseo, no sé si les ha pasado, pero yo sí he visto paisanos míos con pena ajena que cuando van a un establecimiento y están de paseo, digamos, se fueron a Cartagena, o bueno, no sé, digamos Barranquilla, pues van allá de paseo y entran a una tienda y dicen, ¿reciben tarjeta? Y le van a decir, no. Entonces se quedan, y si van entre amigos dicen, ¿uga uga? Sí, yo sé, es algo vergonzoso, pero las personas ya asumimos que todo debe tener un sistema, ¿sí? Hoy en esa cuarta revolución ya lo asumimos, todo debe tener sistemas. Lo que pasa es que ahora queremos que ese sistema interactúe con nosotros sin la intervención de un ser humano. Ahí es donde la inteligencia artificial juega un papel. Para finales de los 50, creo que en 1956, este señor medio calvito, I.J. Good, lanza un artículo que enciende las alarmas en ese momento de la historia, porque él se atreve a pensar en algo que es la superinteligencia, el agente ultrainteligente. Resumiéndoles el paper del señor, es crear una máquina que inventa cosas. Si nosotros ya inventamos cosas, imagínense en una máquina que inventa cosas a sí misma, se inventa otras máquinas. Él tenía esa filosofía, pero ¿qué tan cerca estamos de eso? Bueno, tenemos sonido, necesito… ¿Sí? ¿Qué hago acá? Espérame que yo sí creo que tengo un problema. Bueno, tenemos sonido, necesito… ¿Sí? ¿Qué hago acá? Sí, ya. Sí, ya, creo que ahí ya funciona.
Debería. Espérame que yo sí creo que tengo un problema. Bueno. Ah, tenemos sonido. Necesito... ¿Sí? Sí. ¿De la presentación? Sí, ya. Sí, ya. Creo que ya funciona. Debería. Espérame que yo sí. Puedo poner closed caption y es más fácil. Ah, tenemos sonido. Necesito... ¿Sí? Sí. ¿De la presentación? Sí, ya. Sí, ya. Creo que ya funciona. Debería. Uga. Puedo poner closed caption y es más fácil. Ah, tenemos sonido. Necesito... ¿Sí? Sí. Estas cosas deberían ser ya inteligentes. Cuando hay un problema, soluciónese solo. Creo que ya funciona. Debería. Uga. Creo que ya alcanzan a leer, sí, y es más fácil. Ah, tenemos sonido. Bueno, esto es basado en un jueguito muy bueno. Se llama Horizon Zero Dawn. Cuando hay un problema, soluciónese solo. Y él describe, creo que hay eco. Creo que ya alcanzan a leer, sí, y es más fácil. ¿Sí? Bueno, vuelvo a presentar. Inconvenientes de inteligencia artificial de último momento. Es que no entrenamos el algoritmo. Miren cómo estoy usando la inteligencia artificial para traducir en simultáneo. No, pero mira que yo le puedo dejar subtítulos y no hay problema. Más fácil, sí. Cuando encuentre Spanish. Bueno, en este juego llegan en una escena y describen, es bien futurista, describen cómo en un momento del tiempo se destruyó todo. Y fue por culpa del ser humano, porque crearon unas máquinas tan sofisticadas que se alimentaban de la Tierra por sí sola. Ya les hice spoiler del juego, el final no se los voy a contar. Y se empezaron a consumir, aprendieron a crear su propio combustible a partir de organismos. Pueden ser plantas, animales o hasta humanos. Y es una visión muy futurista, pero interesante, de qué podría pasar si se nos sale de las manos nuestras propias invenciones. Yo quiero que vean cuál es el punto acá. Bueno, se congeló. Problemas de inteligencia artificial con el Wi-Fi. No. No sé, creo que se desconectó del Wi-Fi, ya volvió a conectarse. Sí, ya se fue la internet. ¿Oje Wi-Fi? Sí. Oje Wi-Fi, ¿dónde estarás? Bueno, ven, intento una vez más. El medio, el link, vuelvo y me sumo. Sí, la que murió fue Globan. ¿Ya? Murió fue Globan, la red. Veamos, ¿coge Wi-Fi? Sí, ahí está. Ah, mira. Colombia, ¿Sí? ¿Volvió? ¿Te volvió ya? Bien. Sí.
Bueno, y en el juego explicaban cómo era todo gracias a una irresponsabilidad de un creador de esas mismas máquinas que simplemente desvió el propósito que tenía para servir a la humanidad y lo convirtió con el propósito de no servirle sino a la guerra, de destruir, de crearle esa humanidad. Pero claro, nosotros obviamente confiamos en nuestros líderes actualmente, creemos en ellos y sabemos que eso no va a pasar, no va a pasar lo del jueguito de Horizon Zero Dawn, porque no, ¿cómo va a pasar eso? Es el apocalipsis, muchos dirán, yo les diré, no, nos falta mucho todavía. Para definir inteligencia humana como lo queremos ver en las máquinas nos falta mucho. Las máquinas carecen de algo que es la empatía. Ellos no tienen soft skills. Las máquinas simplemente saben realizar una secuencia ordenada de actividades. Todo lo que uno le diga. Inteligencia artificial sí es inteligencia porque aprende ¿de qué? De datos, pero es artificial porque no es más que una fórmula matemática que está resolviendo una función, no más. Eso es todo. Aquí les doy un ejemplo de lo que más se acerca a un robot que pueda capturar objetos. Hoy día, una de las cosas más difíciles en la robótica es capturar objetos, como lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos el sentido del tacto, pero no solo eso, sino que sabemos determinar cuando un objeto es delicado, cuando un objeto es totalmente fuerte, cuando un objeto pesa mucho, pesa poco, cuando un objeto lo puedo lanzar y sé que no se va a romper, una pelota por ejemplo, o como cuando sé que este objeto si lo lanzo o se lo estrello en la pared, sé que se va a romper. Es un brazo, no lo sabe hacer hoy. Esto es lo que más ha hecho MIT desde el año pasado. Es un robot que con ayuda de inteligencia artificial trata de reconocer objetos, ¿sí? Medir la textura de esos objetos con diferentes cámaras. Si ustedes pueden ver, utilizan cámaras de calor y así saber cuándo el brazo debe sujetar algo con delicadeza y cuándo no. Pero es simplemente un brazo. Decir que es Arnold Schwarzenegger con piel sintética, no lo es. Y yo quería mostrarles, me pareció un proyecto muy bonito, es de Google, voy a ver si deja reproducirlo. Es un proyecto interesante que está desarrollando Google, es una mezcla entre inteligencia artificial y física, porque lo que hace es no solo agarra objetos, sino que los lanza. ¿Para qué va a servir eso? Ustedes, bueno, se imaginarán cuáles son las utilidades de lanzar objetos. Para él, si ustedes ven el video completo de ese proyecto, para él podría reemplazar todo lo que tiene que ver con sujetar cosas y lanzarlas. Por ejemplo, él mostraba, nos va a ayudar a cuando sacamos la maleta o las valijas del auto y las lanzamos. Decía, bueno, ¿y yo para qué quiero un brazo? Y lo puedo hacer yo mismo. Pero son visiones muy futuristas de largo plazo que se están ideando hasta ahora y es lo que se hace hoy día con inteligencia artificial. Por ejemplo, es lo más perfecto que tenemos a un brazo, T-800. T-800 es el Terminator de la primera y la segunda película. Quiero que vean la destreza con la que es capaz de articular sus dedos y hacer todos los movimientos que hacemos nosotros como humanos. De hecho, la luz no deja ver, pero les puedo anticipar que tiene uñas y le hicieron manicure. ¿Sí se las ven? Creo que es lo que más nos asusta, pero nos falta mucho. Así que este es el mejor Terminator que hoy en el 2019 podemos tener. Bien, ahora que ya entendimos hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, hablemos de cosas que estadísticamente sí le puede preocupar a la humanidad y qué cosas
qué cosas no deberían preocuparnos. Yo creo que la principal de todas es la pérdida del trabajo. Si ustedes se remontan a sus generaciones antepasadas del siglo XVII, primera revolución industrial, segunda revolución industrial, yo creo que ustedes dirán, ¿será que mi tatarabuelo o mi bisabuelo se preguntó lo mismo en ese momento? Y yo les diré, sí, se lo preguntó. Vamos a perder imagínense que el tatarabuelo le decía a la tatarabuela, mija, vamos a perder el trabajo. Y la tatarabuela le dirá, mijo, tenga fe. Sí, cada vez que hay una tecnología disruptiva, porque cambia el paradigma, nuestra forma de ver las cosas, y porque es disruptiva, porque es rápida, es ya, es el ahora, es en un parpadeo que vemos estos cambios. Siempre que hay un cambio, obviamente el ser humano tiene aversión, porque no nos gusta salir de nuestra zona de confort. Desafortunadamente somos creadores de nuestras propias invenciones, valga la redundancia, porque la inteligencia artificial es nuestra invención, querámoslo o no. Hablemos de eso. Oxford saca un estudio en el 2013 y hace un sondeo en Estados Unidos de todos los posibles trabajos que pueden ser, no que serán, que pueden ser reemplazables o automatizables por una computadora. Y ellos estimaron que de todos los trabajos posibles que hay en los Estados Unidos, el 47% es automatizable. Ustedes dirán, ¿no pasó lo mismo en 1970 con la tercera revolución industrial, donde el ensamblador de carros perdió su trabajo? Les digo, sí, pero surgieron nuevas profesiones. La revolución industrial, no lo olviden, nos llevó a construir carreteras, a desarrollar la ingeniería civil con nuevas ramas, la arquitectura estuvo en auge porque se crearon más edificios, tuvimos más necesidades viales, más necesidades de comunicación, porque para importar o llevar algo desde Inglaterra, no sé, a Colombia, es un supuesto, se necesitaba una mejor comunicación, necesitábamos acelerarnos, y hoy gracias a eso tenemos internet, tenemos community managers, tenemos Facebook, en fin. Y lo que les mencionaba, nuestros abuelos pueden llegar a pensar lo mismo, ¿sí? Hoy día cualquier persona se imagina que las máquinas pueden llegar a hacer todo, incluso reemplazarnos en nuestras vidas. Es como llegar a pensar que un desarrollador aquí en Globan, un Glover, simplemente automatizara su vida. Eso es ridículo, eso no puede pasar. Sí, bueno, un desocupado en el 2015 dijo que él pudo, dijo no me consta. Yo vi los scripts y la verdad eran muy sencillos. Automatizó toda su vida, realmente lo que automatizó fueron conversaciones a través de un chat. Sí, somos autistas, también tengan presente eso, la misma tecnología nos absorbió, porque a pesar de que uno esté al lado del otro, prefieren la comunicación, no estoy generalizando, pero no todos son así, prefieren la comunicación en chat que la comunicación persona a persona. Seguramente esta persona se comunicaba con su esposa de la misma manera, porque lo que yo vi en los scripts fue una automatización de mensajes en Twilio. Twilio es una plataforma de mensajería, y él decía pues que si algo tomaba más de 90 segundos, le creaba un script. No sé él qué hace en 90 segundos, no sé, pero bueno, les digo, bueno, saldrán, y muchas de estas historias saldrán a la luz por doquier. Entonces viene la segunda parte del manifiesto que dice que hay que tener datos que digamos que sean como respetuosos, no sería la palabra, bueno, que haya una cultura hacia los datos, que los datos sean honestos, ¿sí? Esa cultura de los datos es algo que nosotros debemos adoptar. Implícitamente lo tenemos, es como cuando yo daba una charla a unos chicos de contaduría en una universidad hace unos 6 meses,
y para ellos era muy obvio que todo era con sistemas y bases de datos, pero antes de eso ellos no se imaginaban hace 10 años cómo un contador trabajaba con hojas T, haciendo balances, donde no existía el sistema que te daba la contabilidad ya de los 3 meses y la proyección lista, porque no lo había. Hoy estamos asumiendo que somos una cultura que se maneja por los datos, pero debemos aprender y hacer conscientes que nos movemos todo con datos. ¿Quiénes tienen smartwatch? ¿Tú tienes uno? Igualito al mío, un Xiaomi, muy bien. ¿Quién más tiene smartwatch? ¿No tienen relojes inteligentes? Bueno, que les dé la hora. Bueno, la gente fitness les gusta mucho la tecnología para medir sobre todo el ritmo con el que hacen ejercicio, su pulso cardíaco, sus RPM, sus revoluciones, bueno, la cosa cardíaca que les da por minuto, los pasos que dan, cuántas horas duermen. De hecho yo lo censo porque yo no duermo bien, lo confieso. Y pues me gusta, pues soy científico de datos, entonces me gusta estudiarme a mí mismo qué patrones encuentro en mí para decir por qué no estoy durmiendo. ¿Sí? Eso es tener conciencia de los datos y eso es saber utilizarlos para un fin y un beneficio. ¿Sí? Obviamente todo dentro de la regulación, y eso es lo que buscamos en Globant, que haya confiabilidad, que haya seguridad y que haya integridad. ¿Sí? Que no haya malinformación. Hoy estamos llenos de eso. Nos malinformamos. No sé si sabían de un país que se llama, no es Birmania, tiene un nombre todo extraño. Bueno, hay un país en el mundo, yo después les busco el país, hay un país en el mundo donde la única herramienta que tienen es Facebook. No pueden acceder a ningún otro sitio web. Para ellos el internet es Facebook. ¿Ustedes se imaginan las noticias que ellos creen? Son personas racistas, para ellos no existe Latinoamérica, Donald Trump es lo mejor. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes cómo nosotros podemos dar un mal uso de la información por malinformarnos. Y en Globant queremos evitar eso, que lo que hagamos tenga integridad, ¿sí? No malinformemos a las personas. Los datos son una fuente tan preciada para cualquier persona que hasta con los chicos fitness, los crossfiteros que van a Corabastos a cargar papa, ellos necesitan saber cuántos pasos y calorías han quemado en su día de trabajo. Entonces, la ciencia de los datos juega un papel importante, por eso tenemos un rol aquí en Globant, porque ciencia de datos está orientada a manipular datos, a hacer ciencia sobre eso. La ciencia es una, ¿cómo decirlo? Como un instrumento donde se aplican metodologías, métodos validados a lo largo de la historia, se reúnen otras ciencias, una ciencia puede definirse como un conjunto de otras ciencias. La biología nació así, la biología, por si no sabían, nace de poder estudiar la vida en un momento en el que ni la medicina, ni la paleología, ni la química, ni la física lo podía hacer. Se necesitaban de todas juntas para definir una nueva ciencia. Ciencia de datos hoy día es la conjunción de diferentes ciencias y también de diferentes instrumentos. La ciencia de la computación es una, la estadística es otra, la matemática es otra, y herramientas como las bases de datos también juegan un papel importante aquí. Nuestro deber como científicos de datos es descubrir conocimientos sobre los datos. Es muy diferente que un crossfitero de Corabastos, el reloj le diga, has quemado 20 calorías, ¿sí? A que si en todo un mes el crossfitero se da cuenta que ha bajado más de 30 kilos y está digamos por exagerar, un 45% por debajo de su peso normal, o sea, ya es anoréxico, o sea, ya no puede cargar ni un bulto de papa. Ahí hay conocimiento, quiere decir que está exagerando su actividad física, no es meramente el dato, son todos los datos para poder interpretarlos en algo. Y ese es nuestro trabajo, entonces sobre nosotros recae una responsabilidad muy grande,
porque esa interpretación, ese conocimiento que vamos a dar va a servir de directriz, bien sea para otra empresa o para simplemente cualquier individuo. Por eso, nosotros con la inteligencia artificial como herramienta debemos tener mucho cuidado en qué insights, qué conocimiento descubrimos. Vienen otras dos cosas del manifiesto, es la transparencia y la imparcialidad, ¿sí? Estas cosas ya son un poco más genéricas, no discriminamos raza ni género, aceptamos el machismo, el feminismo, el pequermismo, bueno, de todo aceptamos. Las soluciones que desarrollamos no deberían ser un mecanismo de discriminación en cualquiera de sus formas. Han habido accidentes con esto de la inteligencia artificial, son accidentes que han sido experimentales. No sé si ustedes escucharon del bot de Twitter que tenía Microsoft, se me olvida el nombre, tenía un nombre de mujer, y no es porque las mujeres sean discriminatorias. Se enloqueció un día, empezó a alimentarse de tweets que hacía la gente y resultó racista y amante de Trump, porque empezó a emitir tweets racistas, decía que los negros deberían acabarlos, Donald Trump debería emanciparse como presidente del mundo, tweets de ese estilo. Obviamente la gente en Twitter se alteró y empezó a revirar, ¿qué es esto? O sea, ya creamos racismo. Ese tipo de cosas es parte de nuestra responsabilidad social como científico de datos, evitarlas. Por eso cuando hacemos un experimento no salimos así de la nada a producción, tenemos que ser cautos y por eso nuestro trabajo es más que todo experimentar. Probamos, medimos y vemos cómo se va comportando nuestra solución, vemos cómo se comporta un bot de Twitter, ¿sí? No vaya a ser que sea racista como el caso el de Microsoft. ¿Conocen a este señor? ¿Quién es? De Alibaba. ¿Cómo se llama? Jack Ma. Bueno, el señor es muy conocido, pero él tiene una frase muy bonita, muy interesante, y es sobre la educación. La educación tiene un papel muy importante en todas las etapas de nuestras vidas. Es clave para nuestro desarrollo. Si haya o no haya inteligencia artificial, tiene que haber educación. Eso es lo más importante. Y él piensa que debemos cambiar la forma como estamos educando, ¿sí? Nosotros enseñamos técnicas, enseñamos habilidades duras, como, por ejemplo, cómo resolver una ecuación diferencial con múltiples variables, o simplemente cómo medir la fuerza de algo, o cómo optimizar un problema utilizando cualquier tipo de investigación, de operaciones que se les ocurra ahí. Pero más allá de eso, él menciona las habilidades blandas. Eso es algo que no tienen las máquinas. Las máquinas no son capaces de socializar. O ustedes vieron en Terminator, si Terminator era lo más empático posible con cualquiera. Él veía a alguien y lo mataba, ya, punto. Ese era su objetivo. Son esas habilidades las que debemos enseñar. En México, por ejemplo, con este señor Manuel López Obrador, el nuevo presidente AMLO, él tiene la idea, no es que él lo esté haciendo, tiene la idea de que se debe cambiar el modelo de educación. En los colegios, él dice, o por lo menos su secretario de Educación dice, debemos dejar de enseñar a hacer cálculo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya el cálculo ya lo tienen en internet. Si quieren ver cómo se resuelve una sumatoria, cómo se suma o se multiplica, el niño accede a internet, ya está. O me dirán los que están estudiando en la universidad, hoy día si no hay internet creo que no pueden hacer ninguna tarea. A mí me tocó la época de la biblioteca. Bueno, ese mismo señor de la secretaría y este señor piensan que debemos enseñar más bien a los niños a trabajar en equipo, a comunicarse, a dialogar, a negociar. Eso no nos lo enseñan nunca, nos toca aprenderlo a los golpes. Como sentarse aquí a hablar en público y hablar cualquier babosada, no me tires. Eso no lo enseñan, ¿sí? Eso creemos que viene en nosotros incorporado, pero no es así.
Creo que con el avance que tenemos hoy día de la inteligencia artificial, muchas cosas sí se automatizarán, pero nos darán la vía para pensar en otras. Tal vez habilidades que nosotros mismos creemos que vienen en nosotros, pero no es así, que son esas habilidades blandas. Me gustó mucho lo que dijo este señor. Y eso es parte de una contribución social y es a lo que Globan también le quiere apuntar. Si bien habemos escasos científicos de datos y así no todos lo quieran ser, debemos saber un poquito de esto. Es una ciencia más que debería convertirse en una profesión. Como les dije, la biología se volvió una profesión, una ciencia a partir de otras ciencias. La ciencia de datos ya va encaminada a eso. Pero más allá es que tenemos una misión social de humanidad, de transmitir conocimiento de cómo se manipulan datos, de cómo volvernos a una cultura administrada por los datos, de cómo facilitar el acceso a herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, de pronto no todos lo saben, Google todos los días los está siguiendo ustedes en sus celulares Android, saben de dónde van, a dónde van, de dónde vienen y, por ejemplo, a mí me dicen, Pablo, hoy tienes un vuelo a las 3 de la tarde, si sales a las 12, alcanzas a tomar tal ruta y llegas a tiempo. Yo a Google no le dije que yo tenía un vuelo, él simplemente tiene mis datos, lo infiere y me sugiere algo que con los datos él puede hacer que yo no, que es calcular en este momento cuál es la mejor ruta o cuál es la mejor hora a la que yo puedo salir para llegar a tiempo. Antes nuestros papás simplemente decían, tiene que llegar 30 minutos antes de la cita porque es que el trancón, las mamás sí sabían, pero es que las mamás ya tenían un chip de inteligencia artificial que han aprendido con los datos de su experiencia, ¿sí? Entonces, Globan también cumple un papel fundamental en eso. Este año lanzan una carrera en una plataforma que se llama Acámica. Son cursos que se hacen de manera presencial. Van a empezar en Medellín este año, de hecho en mayo. En Bogotá, después de Medellín, comenzarán estos cursos. La idea es que hoy día contamos con tantas herramientas para educarnos, ¿sí? Nos sobran las herramientas para educarnos, que tenemos la facilidad de acceder a ellos. O sea, el no educarnos no es una excusa por falta de recursos. Lo tienen en el celular, de seguro me imagino a los muchachos en un bus mientras van a la universidad leyendo, viendo videos de cómo resolver el parcial de hoy, o simplemente si les dio pereza leerse todo un libro, pues bajan un audiolibro y ya tienen el libro en audio y ya digamos que se lo leyeron. Si quieren saber más del manifiesto pueden entrar a esta URL, le pueden tomar fotico, yo puedo salir en la foto. Y ya, sí, cierro. Yo quisiera probar su condición de humanidad con inteligencia artificial. Hay muchas cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial. Por mencionar unas pocas, podemos hacer reconocimiento de huellas como patrones, detección de objetos con cámaras, lo que hace hoy día a los celulares, que le reconoce la cara en una foto a todo el mundo, los etiqueta y simplemente los sube al Facebook y ya está. Los famosos chatbots, que son chats inteligentes con los que se supone que estamos interactuando con una persona, entre muchas otras que involucren cámaras, videos, fotos. Y les voy a dar un ejemplo. NVIDIA lanza el año pasado, lanza esta herramienta un poco curiosa. Yo creo que nadie se la imaginaba. De hecho, el código ya está, yo lo dejé por ahí en un link. En la izquierda simplemente se están borrando cosas de la imagen. En la derecha el algoritmo las está reconstruyendo. Mire, ahí borró una montaña. La reconstruye, sí, puede que no la reconstruya tal cual, pero simplemente llenó el espacio y nadie se puede dar cuenta que eso es falso, simplemente parece tan real como si nadie lo hubiera borrado.
Ustedes con esa herramienta, ¿cómo podrían ayudar a la humanidad? ¿Qué aplicaciones se les ocurre? Déjenme decirles que tenemos muy poco sentido de humanidad. Y les pasteleo, ya existe una solución hoy día, una empresa grande ya la está usando. Y me parece, el fin me parece muy bonito, muy bonito. ¿Nadie? Si ven, creo que no sé si fue Stephen Hawking, pero él dice que la peor preocupación en estos momentos son todas nuestras preocupaciones. Creo que no vemos más allá de nuestras preocupaciones, debemos pensar cuál es el fin que nos puede beneficiar con todo esto, cambiar ese chip, de eso se trata. Y para eso está el manifiesto de Globan, para aclararles a ustedes qué es lo que podemos hacer. No queremos destruir el mundo, queremos es ayudarlo. ¿Por allá tenían una idea? ¿Alguna idea? ¿Alguien tenía una idea? Ahí les ahorré las preguntas, ¿sí ven? ¿Cómo se vería pues con simpáticas de gallina, con colágeno? Creo que sería una buena forma como, no sé. Bueno, interesante, sí. ¿Alguien más? Bueno, ya para cerrar de una vez. Si yo les tuviera que dar 25 millones de dólares en este momento, y eso fue lo que hizo Google, abrió una convocatoria que cerró el 23 de enero, donde se podían postular iniciativas de inteligencia artificial para el bien, para el beneficio de la humanidad. Si yo les diera esos 25 millones de dólares a alguno de que me hubiera propuesto la idea, de pronto Gonzalo se acerca, pero era muy estético. Y sí, bueno, la solución fue estética la que les voy a dar. Vean que nos sentimos escasos. La Fundación Operation Smile, con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial, y les voy a sapear el nombre de una vez de la empresa que lo hace, es Microsoft, a través de sus algoritmos de reconstrucción de imágenes, ayudan a los médicos a diseñar si no es el internet, las pilas del micrófono, no, hoy no es el día. Mentiras. Con ayuda de estos algoritmos de reconstrucción de imágenes, los médicos se pueden ya dar una idea de cómo les puede quedar la cara a los niños, y esa fundación está recibiendo ese soporte de Microsoft para las cirugías que reciben donadas por diferentes personas en el mundo, y para mí me pareció una labor muy bonita. Este tipo de cosas es lo que están tratando de incentivar empresas grandes, incluso como Google. ¿Qué tal si yo les hubiera lanzado a usted los 25 millones de dólares en este momento? No habría ninguna idea. Fíjense que el mensaje es que hay que cambiar ese chip. Debemos pensar más en nuestra humanidad. Y ya cierro, simplemente para mostrarles un estudio que hizo McKinsey. El cual estoy representando, cual represento, está muy complacido de tener. Bueno, sus está conocimientos. Ya me callo. Que tienen una de las cosas que McKinsey resalta acá es que de las aplicaciones actuales que hay en inteligencia artificial, hay muy poco con lo que tiene que ver en lo ambiental. Ustedes ya saben que nos estamos hundiendo en polución. Soluciones o ideas que puedan solucionar las dificultades una que idea en con los sistemas inteligencia artificial en nuestros países para reducir la polución. Pues eso nos les agradezco mucho, muchas gracias por tenerme paciencia, haberme esperado hasta las 8:15. Sé que fue un poco largo y denso, es un tema de largo debate.